Buenas tardes, muchachos. Hoy es 23 de noviembre, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase del día de hoy y vamos a ver los que están conectados para que me vayan diciendo presente. Vamos a pasar la lista. David. Presente, doctora. Ok. María Tardencilla. Presente. Brian. Presente, doctora. María José Zamora. Presente. Débora. Presente. Edward. Puso que no le sirve el micrófono, Edward. Ok. Héctor. Presente. Ok. Belki. Presente. Belki Zelaya. Presente, doctora. Justin. Natalia se está conectando. Natalia. Einer. Ok. Ya miré que se activó. Y me falta, muchachos. Yo, doctora, segunda. Roxy. Presente. ¿Alguien más que no haya mencionado? 3 y 3, 6, 3, 9. Segundo Ordóñez, doctora. ¿Cómo? Yo, doctora. Segundo Ordóñez. Sí, segundo, ya lo anoté. Yo también, doctora. Dígame el nombre. María Ortiz. Sí. ¿Alguien más que me falte? Estamos listos. Entonces, el día de hoy vamos a ver, vamos a entrar en el tema de artrópodos. Quiero compartirles la pantalla de la presentación. Dijimos que los artrópodos van a ser los insectos, ¿verdad? Y pueden clasificarse en biológicos y mecánicos. Estos dos tipos de insectos pueden encontrarse en nuestro medio, ¿verdad? Pueden transmitirnos diferentes tipos de enfermedad y es importante que nosotros los conozcamos. Ustedes me avisan cuando ya tenga listo la pantalla compartir, me avisan si la están observando. Listo, ¿la miran, muchachos? Sí. Ya. Ok. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer los diferentes artrópodos causantes de enfermedades que le transmiten al hombre. También vamos a describir las características morfológicas de cada uno de los artrópodos. Vamos a mencionar las enfermedades causadas por estos artrópodos de importancia de la medicina. Existen una serie de artrópodos que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con la medicina. Los que vamos a estudiar nosotros son los que nos transmiten enfermedades y nos pueden causar daño. Les recuerdo que existen dos tipos de vectores. En la plataforma yo les puse una tarea, ¿verdad?, donde van a investigar cuáles son los vectores biológicos, cuáles son los vectores mecánicos, van a poner un ejemplo de ellos, y en algunos, según el grupo donde estén, van a investigar la morfología y el ciclo de vida de la mosca y también de la cucaracha.
Esos son las tareas que vamos a hacer para esta semana. Igual el día miércoles, ¿verdad? Van a hacer una evaluación del primer tema, que sería este que está en pantalla. Vamos a hablar, ¿verdad? O vamos a evaluar los artrópodos, que son animales invertebrados, que incluyen una gran variedad de especies y pertenecen a una clase, a un orden, al igual que los microorganismos. Muchos de estos, ¿verdad?, producen sustancias nocivas que le pueden causar daño a la especie humana. Si vemos la división entre los biológicos y los mecánicos, especialmente tenemos los biológicos son los que andan una fase del parásito dentro o en el interior de este insecto. En cambio, los mecánicos van a ser los insectos o algunos animales que pueden transmitirnos enfermedad por su cuerpo, como por ejemplo las cucarachas y las moscas, son los dos principales artrópodos mecánicos. Si yo les hago una pregunta en el examen, ¿cuáles son los principales vectores mecánicos? Van a responder la cucaracha y la mosca. Ellos van a ser los principales. Los biológicos, entre ellos tenemos los mosquitos, y en los mosquitos tenemos una serie de especies. Tenemos los que causan la malaria, los que causan el dengue, son parte de mosquitos que le pueden llamar la anófele. La anófele hembra es uno de los insectos o artrópodos que puede transmitir la malaria. También tenemos las moscas. Algunas moscas, los tábanos, son los que pueden transmitir la leishmaniasis. Tenemos los chinches, que esta especie son los que transmiten el Chagas, y también las garrapatas, que ellas transmiten una enfermedad llamada riquexia, que es por una bacteria, y que esto solo se encuentra en las zonas montañosas y rocosas. Los piojos, ¿verdad?, que pueden ser de dos tipos, ¿verdad?, del cabello y del vello púbico. Los ácaros y las pulgas también son parte de los artrópodos biológicos que nos pueden transmitir diversas enfermedades. Entre los vectores mecánicos, estos actúan transportando el agente biológico en la parte externa de su cuerpo, ya sea en las patitas, en las alas, en la saliva. Ellos pueden transportar también material fecal u otra parte de su cuerpo, puede contaminarse y llevarlo hasta nuestros alimentos. La mosca doméstica y la cucaracha es uno de los principales vectores mecánicos, y que día a día nosotros las tenemos en nuestras casas. Conviven con el hombre y tienen acceso a los alimentos y residuos de los seres humanos. O sea, cuando nosotros en nuestras casas dejamos los utensilios sucios, y ellas llegan por la noche porque se encuentran en los acueductos de las aguas de drenaje. Ellas salen por la noche y pueden llevar las bacterias, parásitos, hasta nuestros utensilios de la cocina, los platos, etcétera, ¿verdad? Se dice que son los dos principales porque son los que tienen una gran variedad. O sea, tenemos diferentes tipos de moscas. Las moscas que tenemos los tábanos entre ellos, ¿verdad? También tenemos la cucaracha, que nos puede transmitir diversas tipos de enfermedades, y al igual que los roedores pueden transportarnos también, y él puede actuar como vectores biológicos y mecánicos. Esta es como una especie de que el ratón, todas las heces fecales nos pueden causar también otras enfermedades como leptospira y algunos otros tipos de enfermedades. También debemos de hablar de algunos insectos que no son propiamente artrópodos, no son en animales que nos pueden transmitir enfermedades, pero nos pueden causar daño. Debemos de recordar que existen algunos insectos que pueden provocarnos picaduras o mordeduras. Las picaduras se van a definir como la introducción en la piel de un apéndice del animal.
Generalmente se localizan en la parte distal del abdomen y cuyo fin es fundamentalmente de defensa. El animalito o este tipo de artrópodo tiene con lo que nos va a lesionar en la parte del abdomen y no, como por ejemplo el alacrán, las abejas, las avispas. Todos estos son insectos que nos pueden introducir su aguijón y causarnos una picadura. Esta picadura puede tener diferentes características. Se puede haber inflamación, enrojecimiento, calor local, etc. Y nos puede desencadenar unas reacciones alérgicas. Cuando hablamos de mordedura es cuando la lesión cutánea es originada por los apéndices localizados en la zona cefálica. Recordemos que la zona cefálica estamos hablando de la parte de la cabeza donde algunos moscas también, ¿verdad? Pueden morder y causar alguna mordedura y causar algún daño en la piel de los humanos y de los animales. Y normalmente son utilizados con fines agresivos. Por ejemplo, ¿verdad? Los quelíceros de las arañas, con los que introducen el veneno, y también las moscas, ¿verdad? Que son chupasangre. Con estas pueden perforar la piel de los humanos o de los animales y transmitir algunas enfermedades que ellos tienen en su interior. También pueden perforar la piel y absorber la sangre de su presa. En el caso del chinche, ¿verdad? Dijimos de que este es un artrópodo que puede hacer una picadura y por la picadura él hace sus necesidades, deposita las heces fecales en la piel y lo que provoca, lo tóxico, las sustancias que tiene esta heces por el efecto de la mordedura, la persona se rasca y se introduce la heces o el Trypanosoma cruzi en este caso. Esto va a constituir un grupo frecuente de intoxicaciones que ocasionalmente revisten de gravedad, pero muy excepcional. Son, en algunos casos, pueden ser mortales por estas picaduras. La garrapata tiende a tener esta bacteria llamada Rickettsia y puede provocar parálisis en las extremidades, también puede provocar hasta la muerte de los humanos. Los mecanismos, ¿verdad?, que ocurren con estos artrópodos para actuar contra los seres vivos o los humanos o los animales son efectos directos del veneno, la inoculación, las reacciones inmunológicas, la transmisión de enfermedades. Entonces, este va a ser el mecanismo con que el artrópodo transmite las diferentes sustancias que contienen su cuerpo. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos artrópodos. Por ejemplo, tenemos los tábanos hembra, ¿verdad? Estos pueden picar a los hombres y a los animales y la picadura suele ser muy dolorosa. Se alimentan de la sangre por la mordedura y pueden depositar hasta sus huevecillos cuando se penetran en la piel. Provocan inflamación, enrojecimiento, picor en la piel y puede transmitir enfermedades como la tripanosoma, ¿verdad?, que habíamos hablado en este caso. También tenemos otros como la filaria. Recordemos en la clase que vimos la filariasis humana, que es la loa loa. Tiene diferentes tipos son mosquitas, ¿verdad? Unas moscas las que en la picadura, como absorben sangre, en ese intercambio ya pueden transmitir los diferentes tipos de filaria o la fase larvaria de este parásito. Va a provocar prurito en la lesión, en la área de la picadura, puede provocar alguna mialgia, una astralgia, puede provocar fiebre, fatiga y también puede tener astenia. Recordemos que hay fuentes de infección, el modo de transmisión y la puerta de entrada y un periodo de infectación. Entonces, eso debemos de saber qué tipo de artrópodo es el que ocurre o ocasiona o lo lleva a adquirir la enfermedad a través de ese tipo de formas de transmisión.
En algunas enfermedades infecciosas transmitidas por picadura o mordedura podemos enumerar la tularemia, es una de las enfermedades causadas por la garrapata. La rabia puede ser causada por perros, zorros y algunos otros caninos que tenemos en nuestras casas. La tifus endémico puede ser causada por la rickettsia, por algunas pulgas y garrapatas. También tenemos que la enfermedad del sueño es causada por los protozoarios cuando se transmite a través de la mosca teste. Los hombres también y animales pueden ser los afectados, ¿verdad? Cuando nos pica alguna abeja, algún tipo de insecto, ¿verdad? Que puede transmitir una sustancia donde tiene la histamina. La reacción es más común, ¿verdad? Con dolor, eritema, algunas leves lesiones, puede tener edema, puede haber prurito en el sitio de la picadura. Aunque puede producir muchas reacciones adicionales, vemos que existen reacciones ante la picadura como inflamación. El tipo de reacción puede ir desde reacciones locales hasta infecciones o enfermedades transmitidas por estos insectos o artrópodos. El tipo de reacción local es por la acción de la histamina que contienen cada uno de estos himenópteros que originan una vasodilatación o el aumento de los vasos sanguíneos y luego ocurre la salida de líquido provocando el edema. Ese es el líquido intersticial que se acumula en la piel y da como resultado el edema. La sintomatología puede producir reacciones locales como picadura, ¿verdad? Dolor, ardor e inflamación. Se van a caracterizar por unos dolores intensos en la zona de la picadura, con formaciones de una mácula o pápula. Pueden ir desde 2 centímetros y puede reaccionar a una inflamación con el edema y puede desinflamarse normal en una hora. Sin embargo, hay pacientes que tienen hipersensibilidades y pueden llegarlo hasta un shock anafiláctico. Las enfermedades que pueden transmitir, ya habíamos mencionado que tenemos la malaria. En este caso, recordemos que el Chaga es una de las enfermedades zoonóticas, ¿verdad? Producida por el Trypanosoma cruzi y transmitida por el insecto invertebrado y que tiene diferentes manifestaciones. Entre ellas tenemos la aguda y las secuelas a largo plazo, como las afectaciones del corazón, del miocardio y el aparato gastrointestinal. Puede provocar fiebre, hepatomegalia, el aumento del hígado y el vaso, anorexia en la fase aguda, ¿verdad? Que puede durar de 4 a 8 semanas, y también puede provocar aumento de dolor de cabeza, cefalea, ocasionalmente astralgia. Esta infección a través de la conjuntiva, recordemos que cuando el paciente es picado por el chinche y al rascarse puede llevar la mano hacia el ojo y el ojo se le conoce como el síndrome de Romaña, que es la característica que solo un ojo o bilateralmente se inflama el párpado. Y puede diagnosticarse por las características clínicas. El examen microscópico se puede hacer también a través de un extendido periférico con pruebas serológicas. La fase crónica casi siempre es la detección de anticuerpos IgG que se unen específicamente al antígeno que es el parásito. Las pruebas más utilizadas en este caso pueden ser la hematoaglutinación indirecta, el ELISA, ¿verdad? Y hay otras pruebas de inmunofluorescencia para detectar la toxoplasmosis o Chaga. ¿Qué tratamiento se le puede dar a este tipo de enfermedades? Recordemos que en las clases pasadas ya habíamos mencionado un poco de ello, ¿verdad? Y vimos que la nifurtimox es una de las
medicamentos que se les puede administrar tanto a niños como a adultos. Solo va a depender del peso de cada uno de ellos, que se le debe dar de 15 miligramos por kilogramo por 60 días. Y en los adultos de 8 a 10 miligramos por 60 a 90 días. La bensimidazol, que también es a través de administración oral, se le puede aplicar 10 miligramos por kilogramo de peso en 60 días a los niños, y en los adultos 5 miligramos por kilogramo de peso de 30 a 60 días. Ambos se deben de aplicar para eliminar la presencia de el Trypanosoma cruzi. Existen también otros tipos de insectos, ¿verdad? Como los crustáceos, los arácnidos y también los otros insectos, ¿verdad? Que pueden causar enfermedades, picaduras o alguna mordedura. Vamos a clasificar en los artrópodos, ¿verdad? Donde tenemos los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los mariápodos, que son los que nosotros comúnmente conocemos como ciempiés. En los crustáceos, ¿verdad? Podemos adquirirlos a través del consumo de carnes de la agua, los peces, porque ellos comen algas, comen diferentes tipos de animalitos que hay en la agua y nos podemos contaminar. Vamos a hablar un poquito de las garrapatas, ¿verdad? Existen varias especies. Entre ellas tenemos las argas dorsal, las Drypticephalus, que tiene en ambos, se reproducen por son sexuales, tienen hembra y macho. Ellas se miran cuando están sin alimentarse, porque son ellas chupadoras de sangre. Se ven todas chiquititas, pero las hembras son las que se inflaman, que se aumentan de mayor tamaño, y ellas son las que tienen en su interior todos sus huevecillos. Ellas pueden provocar la enfermedad de Borrelia, y esta bacteria infecta a la garrapata, y casi siempre esta garrapata es de tipo de venado, o sea, en los venados se encuentra, y luego las personas que andan en las montañas, que andan cazando, les puede llegar a picar esta garrapata y lo infecta y les puede causar daño. Ella tiene un dimorfismo sexual y se reproduce por huevos que evolucionan a un estado de larva de 1 milímetro las ninfas y 4 milímetros los adultos. Las garrapatas pueden adquirir el agente infeccioso a través de la succión de sangre del huésped, en este caso de los venaditos, y luego transmitírsela al hombre. La importancia de estudiar las garrapatas, ¿verdad? Va a ser que cumplen un rol biológico de ectoparásitos, se clasifican entre los ectoparásitos, se consideran como un parásito que puede causar daño fuera del organismo de los hombres, de los animales. Pueden picar y introducir toxinas. Este también se considera como un vector biológico. El hombre se infecta con la garrapata de los animales cuando hace viajes, ya les expliqué, se van a las montañas, van a cazar, y ahí cuando regresa, lleva y puede transmitirlo a otra persona, a través siempre de que otra garrapata le llegue a picar y la puede transmitir. Es importante, de verdad, conocer las características del vector para saber qué es lo que se puede evitar o controlar. Estas garrapatas también provocan fiebres maculosas, ¿verdad? Que estas son la fiebre de montaña rocosa, también conocidas como fiebres maculosas, y se transmite por la picadura de la garrapata. Ellas transmiten la riquepsia y pueden contaminar la piel, la sangre, o a través de las heces de la garrapata también puedes transmitir este tipo de bacterias. Cuando a una persona le pica esta garrapata y está infectada,
Puede durar entre 6 a 10 horas la reacción, ¿verdad? Y esta enfermedad es frecuente en el sur de Centroamérica y en otras partes de Sudamérica. Se encuentran en los Estados Unidos, en algunas ocasiones se han detectado en otros continentes, también en Canadá, México, América Central y parte de América del Sur, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica. Los organismos relacionados con este tipo de bacterias causan fiebre maculosa en todas, o sea, donde esté este tipo de garrapata infectado, la misma sintomatología va a ser. Normalmente, ¿verdad? Ocurre mediante la picadura y la excreción de la saliva o de heces fecales de las garrapatas. ¿Cómo vamos a evitar contaminarnos con ella? Bueno, si vamos a algún sitio donde puede existir endemia, debemos de tener o utilizar etanol al 70%. También podemos utilizar glutaraldehído y fenol. Para destruirla se pueden quemar, se pueden llevar hasta 120 centígrados de calor por unos 15 minutos. También se pueden meter en calor seco. También estas resisten a temperaturas muy frías y se pueden usar diferentes desinfectantes en el hogar para evitar la contaminación de este tipo de animales o de garrapatas. Su tratamiento se debe iniciar al sugerir los primeros síntomas lo más pronto posible a través de la ingesta de antibióticos, porque es una bacteria la que transmite, ya que de esta manera se puede evitar la enfermedad o la evolución, complicaciones graves o la llegada hasta el cerebro y provocar parálisis facial e insuficiencia respiratoria, porque este es una de las sintomatologías que puede ocurrir si una garrapata le transmite la riqueza, por lo tanto puede conducir hasta la muerte. Y también puede ocurrir una parálisis producida por las neurotoxinas de la saliva de este artrópodo y puede llegar a tener la fijación de la toxina en 5 a 7 días. La parálisis comienza con las extremidades inferiores y asciende hacia la parte superior del tronco y las extremidades inferiores, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evitar este tipo de enfermedades? Bueno, si tenemos un perrito en la casa o viajamos a otro sitio que nos podemos haber contaminado, debemos de tener una limpieza adecuada. Entonces, por el momento vamos a llegar hasta allí, ¿verdad? Vamos a tener otra presentación para la próxima día, el próximo miércoles, que creo que el miércoles la vamos a hacer a las 6 p.m., porque tengo que trabajar ese día, entonces lo vamos a encontrar el miércoles 6 de la tarde y vamos a continuar hablando de los artrópodos. Ya les puse una tarea en plataforma para que revisen, que es la tarea que indicamos para el día de hoy. Entonces, a ver, segundo. Sí, doctora. Quiero preguntarle, ¿cuáles son la clasificación de los artrópodos? ¿Cuántos tipos de artrópodos tenemos? No es cuando habló lo que mecánico y lo biológico. Así es. A ver, María Tardencilla. Dígame, doctora. Dice que tenemos vectores biológicos y mecánicos. ¿Por qué se le llama mecánico? Creo que porque viven con el hombre día a día, que eran la mosca y los mosquitos. Bueno, porque transportan en alguna parte de su cuerpo el parásito, el microorganismo o cualquier otro y nos va a contaminar. A ver, Belkis. Diga, doctora. ¿Por qué son vectores biológicos?
¿Podría repetirme? Es que tengo mala la señal, porfa. Dice que tenemos vectores biológicos y mecánicos. Los mecánicos son porque transmiten enfermedades en cualquier parte de su cuerpo, el vector, y se lo transmiten ya sea a los alimentos o directamente al hombre. Pero los biológicos, ¿por qué se le dicen que son biológicos? ¿Cómo van a transmitir los microorganismos, los parásitos, etcétera, estos artrópodos? Tiene que ver cuando habló que dijo que el agente se multiplicaba. Ajá. ¿Qué más? Son biológicos porque tienen en su interior una fase del parásito, una fase de la bacteria o una fase, cualquier tipo, la fase inmadura está en su interior. Recordemos en la parte cuando hablamos de malaria, y el zancudo tiene en su interior los esquizontes y lo va a transmitir al humano a través de la picadura, que hace el intercambio de la sangre. Entonces, él en su interior va a cumplir un ciclo de vida de este parásito y luego lo va a transmitir a los hombres. Entonces, ¿por qué se le llama biológico? Porque ellos dentro del organismo de ellos van a tener una fase del parásito o de una bacteria dentro del organismo del vector. A ver, Débora. Débora. Sí, dígame. Quiero que me diga o me mencione, mejor dicho, los dos principales vectores mecánicos. La mosca y la cucaracha. Ajá. ¿Y cuál otro cree usted que puede ser un vector mecánico? La garrapata no podría ser uno. No, porque está entre los biológicos. A ver, Edward. No sé. Bueno, ok. Edward. Edward desconectado. Doctora, la mosca. Ajá. No, yo le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿me está escuchando? A ver, Edward, mencióneme alguno de los artrópodos biológicos. La garrapata, doctora. Ok. ¿Qué otro? El mosquito, doctora. Ujú. El mosquito. La pulga. Piojos. Ujú, perfecto. El alacrán. Él no transmite enfermedades. Lo que hace es hacer una picadura. ¿Cuál es la diferencia entre los artrópodos que causan picaduras o mordeduras de los artrópodos que causan enfermedades? ¿Por qué tenemos que estudiarlo? ¿Qué creen ustedes? A ver, dígame, Brian. ¿Cómo dice, doctora? La diferencia. Ajá. Bueno, puede ser, por decirlo así, un ejemplo sería como decir la diferencia de la mordedura de una araña con la de una garrapata. Ujú. Uno puede ser de cómo esté la picadura, mordedura, que zona está más afectada. No sé. Puede ser también, ahí sí, Bueno, por ahí tiene razón, ¿verdad? Porque necesitamos conocer las características que tiene una mordedura, una picadura, o bien cuando nos va a transmitir enfermedades. Porque imagínense que es de gran importancia que ustedes como médicos sepan qué fue lo que le pasó al paciente. Si él llega con una picadura,
o llega con donde le picó cierto artrópodo inflamado, entonces te va a poder identificar qué tipo de insecto o de artrópodo le pudo haber causado ese daño. Entonces, si se trata de una abeja, va a ser muy diferente de un alacrán. Va a tener diferentes sintomatologías. Por lo menos ahorita hemos abordado de forma general, ¿verdad?, cómo los diferentes tipos de artrópodos pueden causarnos daño. En la próxima clase vamos a abordar, ¿verdad?, las puertas de entrada, cómo se infecta, cuáles son las medidas de prevención que debemos de tener ante este tipo de lesiones o enfermedades que nos pueden causar. Solo quiero una última pregunta. A ver, Natalia. A ver, Natalia. Yolinda, hoy no se me conectó. A ver, Héctor. Está calladito, Héctor. A ver, Héctor. Héctor. Sí, le escucho, es que estoy... Ok. Dígame. ¿Qué importancia tiene que nosotros estudiemos los ciclos de vida, por ejemplo, de la mosca? Ciclo de vida de la mosca. O de un zancudo, o de cualquier artrópodo. Bueno, y ¿Qué a cree través del usted que ciclo han de vida, ¿cómo incluido podemos? en la... Espéreme. ¿Por qué cree que han incluido este tipo de temas para ustedes como médicos? Bueno, principalmente porque a través de estos insectos, artrópodos, nosotros como médicos podemos identificar las características clínicas que los pacientes van a desarrollar. El ciclo de vida es fundamental porque nos va a ayudar a determinar la fase en la que el paciente se puede encontrar de la enfermedad, los días que va a durar el periodo de incubación para que él comience a presentar los primeros síntomas. Entonces es una de las partes fundamentales. Okay. ¿Quién opina acerca de eso? Nadie. A ver, Justin, Mande. dígame cuál es la importancia del estudio de los artrópodos. Que de esta manera, como decía el Héctor, así vamos a saber la sintomatología que nos está presentando como por decir, cada uno de estos insectos presenta una sintomatología diferente. Entonces, al estudiarlos, vamos a darnos cuenta qué tipo de insecto fue conforme a la sintomatología, vamos a identificar qué tipo de insecto fue el que afectó al paciente. Ok. Miren, es importante estudiar esto porque primero tienen que saber el tiempo cuando se reproducen estos tipos de artrópodos, dónde se encuentran y qué daño nos pueden causar. La mayoría de los que hemos estudiado transmiten enfermedades que son de importancia clínica para las personas, ¿verdad? Porque necesitamos saber qué tratamiento